Tome su lugar, hermano, hermana, y a todos los que nos visitan. Bendito sea Dios para siempre. Hermano, qué gozo estar aquí en la casa del Señor. Comenzamos un nuevo año que trae expectativas, trae planes. Muchos de ustedes ya hicieron planes, trae metas, pero también trae incertidumbres. Si no sabemos qué va a acontecer. Muchos comienzan el mes de enero preguntándose, ¿qué vendrá? ¿Qué va a cambiar? ¿Qué necesito hacer diferente? Las preguntas que a veces se hacen. Pero fíjese, hermano, por favor, más importante que preguntarnos, ¿qué traerá el 2026? Más importante que eso es preguntarnos, ¿quién gobernará nuestra vida en este nuevo año? Eso es más importante. Por eso, al ser este el primer domingo del 2026, como iglesia, hermano, hemos decidido comenzar una serie donde todo debe de comenzar. Présteme atención, donde todo debe de comenzar. ¿Dónde? En Jesucristo, en Jesús. No en nuestras fuerzas, hermano, no en nuestros proyectos, no en nuestras estrategias. Por ahí muchos dicen, hay que reinventarnos. No, no es cierto. No solo es en buenos propósitos, sino, hermano, debemos de comenzar en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Y justamente durante este primer mes del año vamos a predicar de la serie Jesús, el Redentor y Señor. Esta serie, hermano, hermana, la vamos a predicar con la intención de hacer esa invitación a volvernos hacia el centro de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Y no solamente a que usted conozca datos históricos, porque he procurado, hermano, hablarle a usted de cuestiones históricas, de cuestiones teológicas, pero no quiero solamente llenar su mente con doctrina, no quiero solamente llenar su mente con historia, hermano, no, sino que cuando nosotros contemplemos a Jesús, cuando nosotros escuchemos a Jesús, podamos rendirnos a Él, podamos, hermano, ofrecer nuestra vida a Él como el único Salvador que redime, como el único Señor que gobierna nuestra existencia, que gobierna nuestra vida. Este mundo ofrece muchas voces. Hay muchas voces hablando en nuestro alrededor, hermano, y lo que realmente queremos hacer es escuchar la voz de Dios. Que este 2026 no escuchemos otras voces, sino solamente escuchemos la voz del Verbo eterno. En este tiempo, que es un tiempo de confusión política, económica, espiritual, moral y de mucha índole, queremos cambiar y queremos caminar, hermano, bajo la autoridad de nuestro Maestro verdadero, que es Cristo Jesús. Y en medio de la inseguridad, nosotros queremos descansar en aquel cuidado del buen pastor. ¿Sí? En el cuidado de ese que su vida da por las ovejas, hermano. Y al comenzar este nuevo ciclo, queremos aprender que la obediencia, esa obediencia humilde, no es obediencia de dictadura, no, hermano, no, sino es obediencia humilde de Cristo, es el camino que trae, hermano, la vida. Es lo que trae realmente la salvación. Entonces, que este primer mes del año sea un tiempo, hermano, hermana, para que alineemos nuestro corazón, que este primer mes, hermano, del año sea el mes en que alineemos nuestra fe y nuestras decisiones bajo el señorío de Cristo, así como está en pantalla Jesús, el Redentor y el Señor, que nos alineemos a Él como el señorío de Cristo, hermano, no reinventarse, sino saber que el fundamento ya está, no hay que descubrir el hilo negro, no hay que cambiar otra cosa, hermano, que el 2026 no sea simplemente un año más que se acumula, ¿sí? Porque es un año que acabó, pero al mismo tiempo es un año más cerca de la presencia del Señor, pero que no sea un año que nada más que se acumula, sino un año que podamos vivir bajo la luz, un año, hermano, que podamos vivir bajo la gracia, un año en el que nos gobierne Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hermano, entonces, con este fundamento, porque la Biblia dice que nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, y el fundamento es justamente esta persona bendita, es Cristo Jesús. Nadie puede poner este fundamento. Entonces, con este fundamento comenzamos, con este Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a caminar. Y con este Redentor vamos a avanzar. Y el tema para esta ocasión, hermano, es el Verbo que se hizo carne, porque Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra que se hizo hombre para revelarnos plenamente cómo es Dios, quién es Dios, y con esa revelación nos trajo vida, con esa revelación nos trajo luz y nos trajo sobre todas las cosas esa gracia salvadora. Entonces, fíjese, hermano,
que desde el principio de la historia de la humanidad, siempre cuando consultamos la historia bíblica, el ser humano ha buscado escuchar la voz de Dios. Siempre han querido escuchar la voz de Dios. En esta semana alguien me preguntaba y me decía, ¿cómo puedo saber que Dios me habla? Fue su cuestionamiento. Y hermano, no es un cuestionamiento nuevo, no es actual. Es un cuestionamiento que ha estado desde el principio de la creación. Hermano, hubo profetas a través de sueños, de visiones y señales que marcaron el Antiguo Testamento y nos mostraron cómo es que Dios habló al hombre. Pero aquí, hermano, en el Evangelio de Juan, este Evangelio, capítulo 1, versículo 1, comienza con una afirmación asombrosa, que Dios no solamente habló, sino que Dios vino, ¿sí? No solamente se expresó, sino que se humanó. Y Juan, el Evangelio, porque tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es con el que estamos comenzando. Tanto Mateo, tanto Marcos, tanto hermano como Lucas, comienzan hablándonos de la genealogía de Jesús, de la anunciación y demás. Pero aquí en este caso, hermano, Juan no inicia con ese pesebre, Juan no inicia con esas genealogías, sino que nos lleva más allá del Génesis. Génesis 1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero Juan nos lleva más allá de Génesis 1:1. ¿Qué es lo que está haciendo Juan, hermano? Nos lleva antes de la misma creación. Fíjese bien, ¿para qué? Para mostrarnos que Jesús no comienza en Belén. En ese Jesús, hermano, ¿se acuerda del musical que tuvimos y que presentamos y que nos gozamos mucho recordando el nacimiento de Cristo? Bueno, Juan no comienza, hermano, o Juan nos dice que Jesús no comienza en Belén, sino que comienza desde la eternidad o se manifiesta, porque nuestro Cristo no tiene un inicio, porque Él es eterno. Hermano, Jesús está presente desde la eternidad. Jesús es el verbo de Dios, es la palabra viviente de Dios, hermano, que se hizo carne para habitar entre nosotros. Y el primer punto de este sermón dice que el verbo eterno es el verbo eterno y es el verbo divino. El primer versículo nos dice que en el principio era el verbo, dice, y el verbo, lea, era con Dios, y el verbo era Dios. Sí, hermano, este es un verbo eterno, o sea, la palabra, la revelación de Cristo es eternidad, hermano, porque Juan afirma que cuando todo comenzó, el verbo ya existía. Jesús ya estaba presente antes que la tierra estuviese desordenada y vacía, antes que Dios creara los cielos y la tierra, hermano. Jesús ya existía. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas. Tenga esto presente. Entonces, nuestra fe, su fe, mi fe, no descansa o no debe de descansar en una ideología religiosa. No, hermano, no somos religiosos. Salgámonos de la caja de la religiosidad. No, nuestra fe no descansa en esa idea religiosa. Nuestra fe no descansa en un maestro humano. Sino no está en un líder religioso, hermano, sino está en un Dios que es eterno, en un Dios que, hermano, que nunca cambia porque ha existido desde siempre. En esto debe de estar fundamentada nuestra fe, en la eternidad del Hijo de Dios, en un Dios, hermano, que es antes que todo fuese y que no ha cambiado, que sigue siendo exactamente igual. Pero este verbo, hermano, es distinto del Padre, pero al mismo tiempo es uno con Él, porque sigue diciendo el versículo 2, este era en el principio con Dios, era en el principio con Dios, el verbo era con Dios. Cuando nos dice que el verbo era con Dios, nos habla que hay una relación, que Jesucristo, hermano, era con Dios, pero nos dice, y ese verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Es lo que tenemos en la palabra del Señor. Nos está hablando de una identidad. Jesucristo es Dios. Por ahí hay muchas doctrinas, mucha gente que vienen y tocan a tu puerta y te dicen que Jesucristo simplemente fue un gran hombre, fue un líder espiritual tremendo, pero le quitan, hermano, o tratan de despojarlo de su deidad. Pero sábelo, Jesucristo es Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces encontramos aquí una afirmación bien clara. ¿Cuál es esta afirmación clara? ¿Cuál es esta afirmación precisa, hermano? Encontramos la divinidad de Cristo. Cristo es Dios, sea su nombre glorificado. Bendito sea para Dios para siempre. Entonces, Jesús no solamente es el camino hacia Dios, ¿sí? Es más que esto. Jesús es Dios acercándose a la humanidad. ¿Sí? No solamente ese Dios sentado, sino que es Dios acercándose a la humanidad, porque ese verbo se hizo carne.
ese verbo que estaba desde la eternidad, habitó entre nosotros. Bendito sea Dios para siempre. Y el punto 2 de este sermón nos dice justamente como esto, hermano, que el verbo, dice, el verbo, Jesús o el verbo como agente de la creación, ¿sí? Pero aparte de ser un agente de la creación, también como fuente de vida. Dice que por él todas las cosas por él fueron hechas. Si todas las cosas por él, por el verbo, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue creado por medio del verbo. Nada existe fuera de la acción creadora de Dios. Es bien importante. Hermano, la palabra de Dios, el autor a los Hebreos en su capítulo 1, nos confirma que Dios creó el universo, hermano, por medio del Hijo. Jesucristo estuvo presente en la creación, participó en la creación. Y quiero llevarte a pensar en esto. Hermano, si Jesús es el creador, entonces nuestras vidas, tu vida, la vida de cada uno de nosotros, ese no es tu hijo. Realmente, hermano, cada uno de nuestras vidas le pertenece a Dios. Aquí en esta tierra solamente somos administradores. Dios te ha dado la oportunidad de amar a tu pareja, de estar con él, con ella, ¿sí? Y haber engendrado, pero realmente esas vidas y tu vida misma pertenece al creador de todas las cosas, que es Cristo Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, nuestra vida le pertenece. Y este verbo, hermano, que creó todas las cosas, trae vida. Y aparte de traer vida, también trae luz. La vida que ofrece Jesús no solamente es una existencia biológica, porque muchos dicen solamente existimos sobre esa tierra, pero es más que esto. No es una vida solamente biológica. Existimos, respiramos, es cierto. Pero hermano, tenemos una vida plena. No solamente es existir. De repente preguntamos, ¿cómo te va? Y por ahí no sé si alguien le ha contestado, aquí sobreviviendo. A mí me han contestado aquí, así, aquí solo sobreviviendo. Pero hermano, el que tiene confianza en Dios, el que sabe que Jesús es su Señor y su Salvador, su Redentor, sabemos que Él nos trae una vida, pero una vida diferente, una vida plena. Yo no le vengo a hablar que vas a tener riquezas y que el 2026 va a ser el año en que la prosperidad de tu negocio va a ser tremenda y vas a tener el mejor carro. No. Esas son pamplinas, hermano. Este no es un evangelio de prosperidad, pero lo que yo sí que te quiero decir es una gran realidad, que Él te viene a dar una vida plena. Y cuando digo de una vida plena, hermano, es una vida espiritual, es una vida eterna, porque en este mundo solamente somos temporales, somos peregrinos. Hermano, es bien importante eso. Entonces, Cristo sigue siendo luz en medio de este mundo confundido. El mundo persigue la fama, persigue el poder, persigue las riquezas, persigue inclusive, hermano, hasta la buena apariencia. Pero, hermano, Jesús, que es la luz, como la palabra del Señor nos indica, hermano, Él viene a hacer luz en nuestra oscuridad, en medio de estas tinieblas, y es a lo que debemos escuchar, porque este punto así nos está diciendo, el verbo es quien creó todas las cosas, pero es agente de luz, ¿sí? Muchos saben que trabajo en la cuestión de computación y hace años trabajaba dando soporte técnico en una línea aérea. Y una de las personas con las que trabajaba me pidió soporte y fui a su computadora y le digo, ¿cuál es tu contraseña? Y me dijo, YSF y tal. Ay, ¿qué contraseña tan complicada? Dice, no es complicada. Dice, nada más es, yo soy una fuente de luz eterna. Y me comenzó a recitar todo su mantra. Era la primera letra de su mantra, de cada una de las palabras de su mantra. Entonces, ella todas las mañanas cuando comenzaba su trabajo, cuando abría su computadora decía, yo soy una fuente de luz. Hermano, nosotros no fuimos una fuente de luz. Nuestra fuente de luz es Cristo Jesús. ¿Sí? Y aparte de ser nuestra fuente de luz, es nuestra fuente de vida. Y una vida, hermano, plena, una vida eterna. Bendito sea Dios para siempre. Muy bien, avanzamos. Este verbo del que le estoy hablando, que está desde antes de la creación, que es Dios mismo y que vino, hermano, a darnos luz y sentido, también dice el punto 3 de nuestro sermón. Voy rápido, hermano, porque son varios puntos. El punto 3 nos dice que el verbo fue revelado, pero aparte de ser revelado, correcto. Qué bueno que leyó. Fue rechazado. Dice la palabra de Dios en el verso 9 que a lo suyo vino, a lo que Él creó vino, a esa creación que Él participó, a lo suyo vino, ¿sí? Con la intención de ser luz, de dar vida. Pero nos dice, hermano, que los suyos
no le recibieron. Ahí está el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esta es una gran tragedia, es la tragedia más tremenda que podemos encontrar en la historia. No es la caída, hermano, de los muros de Jericó, no es la conquista, hermano, de la tierra mexicana a través de los países. No, esas no son tragedias. La tragedia más grande que podemos encontrar en la historia es esta, que la luz, el creador del universo, vino a su universo y los suyos le rechazaron. Hermano, Jesús vino al mundo porque él mismo lo creó, pero fue rechazado por muchos, incluso por los suyos, por su mismo pueblo. Entonces, el mayor rechazo no es el rechazo intelectual que la gente quiera darle. No, mucha gente piensa, no, es simplemente historia. La Biblia es un libro inventado. Quiero decirte que no, que la palabra de Dios es viva y es eficaz, hermano, que es más cortante, más penetrante que toda espada de dos filos. Entonces, es más que esto, hermano. No es un rechazo espiritual, sino es el rechazo del corazón. Porque hay mucha gente que históricamente cree en Jesús y saben que existió porque hay evidencia de él. Pero no solamente se trata de creer. Yo sé que muchos de los que están ocupando las butacas de las 3 áreas de este auditorio, a lo mejor creen en Jesús como aquel que existió. Pero no es el rechazo intelectual porque crees en él. El mayor rechazo, la mejor o la más grande de las tragedias es cuando, hermano, se le rechaza en el corazón, cuando no le damos oportunidad, porque muchos han crecido conociendo el Evangelio y saben de Cristo Jesús, pero no le han aceptado en su corazón, no le han dado la oportunidad en el corazón. Entonces, mucha gente o nosotros podemos conocer a Cristo mismo, pero no recibirle. Entre sus 12 hubo uno que le conoció, caminó con él, anduvo con él, pero no le recibió en el corazón. Antes, al contrario, lo traicionó porque lo rechazó. Entonces, muchos podemos conocer de Cristo, pero no aceptarle. Pero tenemos un privilegio, ¿sí? Aparte de este rechazo, hay un tremendo privilegio. ¿Cuál es el privilegio del que yo quiero hablarte? Que a quienes le reciben, dice la palabra del Señor, avanzamos en los versículos, hermano, por favor, dice, mas a todos los que le recibieron, ¿sí? Porque nos habla aquellos que rechazan a Cristo y aparte aquellos que aceptan a Cristo. Si tú aceptas a Cristo, o los que hemos aceptado a Cristo, no solo intelectualmente, sino en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad, autoridad, hermano, privilegio de ser llamados hijos de Dios. Jesús nos da una nueva identidad. A un principio nos habla que por él fueron todas las cosas creadas. Primero solamente somos criaturas. Solamente somos creación de Dios. Pero cuando yo entiendo en mi mente que Jesús es Dios y entiendo que es Señor, pero aparte de entenderlo, lo acepto en mi corazón, cambio, hermano, de ser una simple criatura y ahora soy llamado hijo de Dios. Somos llamados hijos de Dios y no es un mérito humano. No es algo que realmente tú merezcas, yo merezca, hermano. No, es un regalo que Dios nos da. Simplemente es aceptar a Cristo como Salvador y Señor. Ser cristiano no es una herencia cultural. Yo soy nieto de pastor, hijo de pastor. ¿Sí? Pero ser cristiano no es una herencia cultural o decir, hermano, yo me crié allá en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde en aquel entonces había muchas iglesias evangélicas, siguen persistiendo las iglesias evangélicas y había más iglesias evangélicas que iglesias católicas. Pero no, ser cristiano no es una herencia cultural. Porque yo nací en ese municipio y como todos son cristianos, pues yo voy a ser cristiano. No, no es así, hermano. No es una tradición religiosa. Es una decisión personal por fe. Se necesita, hermano, creer en Cristo Jesús y aceptarle como Salvador, como Señor. Ese es el privilegio. Muy bien, entonces vemos ahí el verbo rechazado, pero también el aceptado. Y paso al punto 4. El punto 4 nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En los planes de Dios estaba esto, hermano, que la gente le aceptara. Dice la palabra del Señor en el verso 14, y aquel verbo, el que participó, el que es antes, el que está desde la eternidad, el que fue rechazado, aquel a quien le recibe y le da el privilegio de ser llamado hijo de Dios, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, que es todo lo que platicamos, todo lo que comentamos, hermano, el mes pasado, con lo que cerramos el año.
Si por ahí, hermano, no lo has escuchado, en nuestras redes sociales puedes encontrar los 4 sermones que nos hablan del verdadero sentido de la Navidad. Hermano, cómo ese verbo se hizo carne, cómo ese verbo habitó entre nosotros, porque esto es el corazón del Evangelio, no la fiesta navideña. El corazón del Evangelio es que Dios, hermano, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y habitó entre nosotros, se hizo un verdadero hombre. Jesús no fingió ser un humano. Sí, no, hermano, asumió nuestra condición con todas nuestras limitaciones, con todas nuestras características, a excepción de pecado. Sí, todo, hermano, todos aquellos temores que tú experimentas, la ansiedad que a veces sientes, esas dudas que a veces pueden surgir en tu vida, todo lo que te pueda ocurrir, hermano, está o estuvo en la persona de Cristo Jesús. Hebreos 4:15 dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero nunca conoció pecado. Lo aclaro. Si todo fue tentado, dice, te lo vuelvo a leer, Hebreos 4:15, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, lo que nosotros experimentamos, lo que nadie sabe, lo que nadie le ha dicho, todo eso, Jesús fue tentado, pero no cedió, nunca accedió al pecado. Hermano, por eso se humanó, para poder entenderte, para poder saber lo que experimentas, poder entender cómo estás viviendo, hermano. Dios decidió habitar entre nosotros. Esa palabra que es habitar, o ser como tabernáculo, hermano, significa literalmente que puso su tienda, que puso su tabernáculo entre nosotros, ¿sí? Entonces, no es un Dios que maneje o que quiera controlar las cosas a distancia, que esté desde arriba diciendo, Alejandra, tú para acá, tú para allá, y desde lejos esté tratando de hacer las cosas. No, hermano, es un Dios que se acercó, es un Dios que caminó con nosotros, es un Dios que lloró, es un Dios que sufrió, es un Dios que amó. Sí, bendito sea su santo nombre. Entonces, no es un Dios que está gritando instrucciones desde el cielo, sino es un Dios que baja para poder saber qué es lo que estamos experimentando. Y esto lo debes de tener muy presente. Cuando te sientas angustiado, angustiada, te sientes frágil, inseguro, hay dudas en tu vida, en tu corazón, en tu fe. Quiero decirte que Jesús, el Verbo hecho carne, también lo experimentó. Pero hermano, como lo experimentó, nos redimió y Él te puede ayudar. Él, hermano, nos puede socorrer. Bendito sea tu nombre, bendito sea el nombre de Dios para siempre, porque Jesús entiende nuestro dolor. Jesús entiende nuestras luchas. ¿Estás luchando ahorita? Jesús sabe. Jesús experimentó eso. Estás teniendo luchas. Es importante que sepas que Él lo sufrió también. Tienes necesidades. Jesús tuvo esas necesidades. No estás solo. Cristo sabe lo que hay en tu corazón. Bendito sea Dios para siempre. Y es por eso que te quiero decir que este 2024 necesitas no reinventarte. Necesitas comenzar desde el comienzo. En el principio era el Verbo y es el Verbo del que te estoy hablando. ¿Por qué, hermano? Porque la gracia reemplaza la condenación. Dice porque en el punto 5, por favor. El punto 5 de este sermón dice, el verbo lleno de gracia y de verdad, según el versículo 15. Era el verbo lleno de gracia, lleno de verdad. Este verbo lleno de gracia, lleno de verdad, dice, porque en su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Hermano, la gracia reemplaza a la condenación, porque aunque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que creen en su nombre les da el poder, la autoridad de ser llamados hijos de Dios, aunque no lo merezcamos. La palabra del Señor nos muestra que hay una ley, es la ley del pecado, hermano. Por cuanto todos pecamos, todos, yo pastor, todos, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gracia de Dios, de la voluntad de Dios. Hermano, pero su gracia, dice, porque de su plenitud tomamos todos. Y dice, gracia sobre gracia. Esta gracia sobre gracia es que aunque no lo merezcamos, Él nos lo ofrece. ¿Sí? Aunque seamos los más viles, aunque seamos los más cobardes, los más altaneros, hermano, no merecemos la gracia de Dios, pero Él nos lo da. Hermano, la ley reveló el pecado, pero Cristo reveló, al encarnarse, reveló esa gracia que salva. La ley fue muy dura. Quiero hacer un comercial brevemente. Les invité, hermano, a que me acompañe este 2026 a leer la Biblia de manera cronológica.
conforme la vayamos leyendo, nos vamos a sorprender, nos vamos a admirar de cómo, hermano, la ley era tan dura que fue muy complicado e incluso difícil para la humanidad cumplirla. Solo Cristo lo pudo hacer. La ley reveló el pecado, hermano, pero cuando el Verbo se hizo carne, reveló la gracia, reveló el amor, bendito sea Dios para siempre. Entonces, no elimina esta revelación, no elimina la verdad de que vivimos en pecado, de que tenemos maldad. Antes de que el diluvio se diera, fue la lectura del día de hoy en la mañana, los que ya cumplieron con su lectura, nos dimos cuenta que en el corazón del hombre era de continuo hacer el mal. Sí, los que ya leyeron la porción de hoy, leímos que el corazón del hombre, la intención del hombre era de continuo hacer el mal desde el más pequeño. Así es el corazón del hombre. Hermano, pero ¿qué pasa? Que a pesar de todo ello, Dios nos envuelve en su amor, nos envuelve en su misericordia y nos acepta porque Jesús revela plenamente al Padre. Dice la palabra del Señor, nadie vio jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Hijo lo ha dado a conocer. Cuando ese pequeño infante, cuando el Dios se vistió de humano y se presentó a nosotros, nos vino a mostrar a Dios. Desde su nacimiento, desde su anunciación, su humildad, su sencillez, nos vino a mostrar a Dios. Si tú miras a Jesús, estás mirando a Dios porque Jesús es Dios. Hermano, si miras a Jesús, hermano, su compasión, su justicia, su santidad, su amor, nos está revelando al Padre, nos está revelando a Dios. Es lo más glorioso que nosotros podemos entender, hermano, en este caso. Bien, ¿por qué te menciono esto? ¿O por qué quiero que tengas en mente esto? Hoy, al ser 4 de enero del 2026, desde 2026, hermano, al comenzar un año nuevo, todos solemos pensar en nuevos comienzos. Decimos, este año sí voy a aprender inglés. Este año voy a cambiar de casa, de auto, voy a bajar de peso. Comenzamos con nuevos propósitos. Unos pretenden dejar atrás lo que no funcionó. Dicen, este año ya, borrón y cuenta nueva. Mucha gente pretende avanzar con nuevas metas. No sé, quizás estés pensando ahorita, híjole, alguien le platicó de mí. No, nadie me platicó de mí, pero es un común de toda la gente. Pero el Evangelio, la palabra del Señor, el Evangelio nos recuerda hoy que el verdadero comienzo, préstame atención, el verdadero comienzo, y ahora con ustedes de aquí del centro, el verdadero comienzo, llévate en la mente, hermano, el verdadero comienzo no está en el calendario. No es que ya hayan pasado los 2026, no hay un calendario. Quiero que te digas simplemente, no es un calendario. El verdadero comienzo, hermano, está en Cristo. Ahí es donde realmente hay un verdadero comienzo, aunque estemos en el 18 de agosto, aunque estemos, hermano, en el 27 de noviembre, no importa la fecha, ese es el verdadero comienzo cuando nosotros llegamos a Cristo. Hemos visto a través de esta palabra, hermano, que el Verbo eterno, por quien fueron hechas todas las cosas, se hizo carne y Él habitó entre nosotros. El Dios que estaba desde el principio, mucho antes desde el principio, hermano, decidió entrar en nuestra historia, decidió entrar entre nosotros para darnos vida, para darnos luz, para darnos esperanza. Fue su decisión. Y Jesús no solamente es parte de nuestra fe. Te lo repito, Jesús no solamente es parte de nuestra fe, no. Él es el fundamento, no es parte, es el fundamento sobre el cual debe edificarse todo nuevo comienzo, no en tu cambio de dieta, no en tu nuevo plan bancario o en tu nuevo plan de proyectos o de administración. No, no que eso sea malo. Continúa con ello, pero sobre todas las cosas, el verdadero nuevo comienzo, escúchame, el verdadero nuevo comienzo, el fundamento, hermano, debe ser Cristo. Comenzando el año con Cristo, por esto este tema, hermano. Y este pasaje nos confirma al inicio del año una verdad muy clara, una verdad bien precisa. No podemos caminar hacia un año nuevo con la misma vida vieja. No se puede. No podemos comenzar este 2026 arrastrando cosas del 2025, malos hábitos, malas costumbres. No podemos anhelar nuevos resultados. No habrá nuevos resultados
no habrán cosas nuevas, no habrá cambios, hermano, hermana. No podemos tener nuevos resultados si no nos rendimos al verbo que transforma el tiempo. ¿Sí? No va a pasar, aunque cambies de apariencia. Dice la palabra que el leopardo quizá cambie sus manchas y el eunuco su color. Hermano, pero esto no nos va a cambiar nuestro destino si no aceptamos a Cristo como Salvador. El verdadero comienzo es Cristo. No podemos decir que Cristo es luz si tú y yo seguimos caminando en oscuridad. Esta luz de la que nos habla Juan, que es desde el principio, si tú y yo seguimos caminando en la oscuridad, no podemos hablar de esa luz. Entonces, esta es primera parte que no me dijo ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Este prólogo, lo voy a decir, este prólogo que está dando el evangelista Juan, nos está llamando a que comencemos bien. Apenas han pasado 4 días del 2026. Nos está llamando a que comencemos bien, de manera atinada, que comencemos con Cristo, hermano. Joven, señorita, comienza este año con Cristo, camina con Él. Al iniciar este año, qué bueno que tienes buenos y nuevos propósitos, pero no es solo eso, sino que en nuestro corazón. Qué bueno, ya notaste tus propósitos, ahí están en tu libreto, no sé dónde los tengas, en tu mente, en tu celular, ahí están, qué bueno. Pero lo más importante es que aquí, en tu corazón, en lo más profundo de tu alma, te alinees con la gracia divina, te alinees con la verdad, y esta verdad es Cristo Jesús. Y ahora sí, hermano, hermana, joven, señorita, no porque lo diga yo, sino porque la palabra de Dios me lo dice. Este año, si así lo haces, será un año de gran bendición para tu vida. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, es importante, iglesia, que este primer domingo del año nos invite a que nos preguntemos con toda honestidad. Yo te invito a que te preguntes con toda honestidad, ¿está Cristo realmente en el centro de mi vida al comenzar el año? Haz esta pregunta, iglesia. ¿Está Cristo realmente en el centro de tu vida en este año que está comenzando? Hoy, este 4 de enero, es un excelente momento para que renovemos nuestra entrega ante el Señor, ¿sí? Para decidir que Jesús no solamente será parte de nuestra agenda todos los domingos, martes y jueves, porque son nuestras actividades litúrgicas, ¿sí? ¿Sí? Que Jesús no solamente es parte de nuestra agenda espiritual, sino que Cristo es el Señor de cada área de nuestra vida. Los 365 días del año. Que este 2026 no sea dirigido, hermano, por la prisa, porque llevamos una vida muy acelerada. Sí, que no sea dirigido por la prisa, que no sea dirigido por el temor, que no sea dirigido por la rutina, no, hermano, sino por la luz del verbo que habita entre nosotros. Que esa luz guíe tu camino, que esa luz te oriente, que esa luz te dirija. Y si hay áreas en tu vida que necesitan ser rendidas, este domingo, hoy, este es el momento de comenzar de nuevo. Comienza con Cristo, hermano, hermana. Comienza con Cristo. Y para aquellos que nos visitan, tal vez tú llegaste a este lugar al inicio del año porque te invitaron o porque quizá estás buscando un nuevo comienzo, quizá estás buscando una nueva oportunidad o quizá estás buscando una respuesta para tu vida. La buena noticia, porque hay una buena noticia, es que el evangelio que es Dios, es que este Dios, que es la buena noticia, ya dio el primer paso. Este verbo ya se humanó, ya habitó entre nosotros y ya ofreció su vida por ti y por mí. La Biblia me dice que este verbo vino al mundo. Dice que a todos los que le reciben les da el privilegio de ser llamado hijo, hija. Si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, hoy te invito a que le aceptes. Él da una vida completamente nueva. ¿Quién se compró nuevos zapatos para este fin de año o para esta Navidad? ¿Alguno de ustedes se compró un pantalón, una camisa? ¿Quién estrenó? No levanten la mano. ¿Te sentiste bien con ese nuevo calzado? ¿Te sentiste bien con esa nueva prenda? Se siente maravilloso tener una nueva vida. Maravilloso, una nueva vida en Cristo Jesús. Si tus zapatos son tan cómodos, si tu ropa es tan suave y te hace lucir una figura maravillosa, eso no es nada. Tener una nueva vida
es lo más glorioso. Yo te invito a que aceptes a Cristo, que te arrepientas, y arrepentirse es reconocer que hemos vivido en pecado, que hemos vivido en maldad y que decidimos volvernos a quien es desde la eternidad, a quien es Cristo. Es creer que Jesús es Señor y que también Él es Salvador, que puede cambiar nuestro destino, que murió por nuestros pecados y que resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Si hoy deseas comenzar este 2026 con Dios, ¿sí? Para todos, si hoy deseamos comenzar este nuevo año con Dios, abramos nuestro corazón. Permitamos que Cristo nos gobierne, porque este 4 de enero puede ser el día que te marque no solamente como el primer domingo del año para tu vida, sino que puede ser un nuevo destino. ¿Sí? No solamente un nuevo año, sino un nuevo destino, camino hacia la eternidad. Entonces, hermanos, hermanas, nuevos, visitas, al iniciar este año 2026, no comencemos solos. ¿Sí? No comencemos solos, no comencemos con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, comencemos con el Verbo que se hizo carne y que vino a habitar entre nosotros. Que este 2026, hermano, hermana, este nuevo año, sea en el que muchos acepten a Cristo Jesús, en que todos aprendamos a caminar en esa luz que es Cristo Jesús, y como dice el tema de este mes, esta nueva serie, Cristo como Señor y como Redentor, que aprendamos a esto, hermano. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies. Comencemos el año. Vamos a alabar y a bendecir a Dios.